En el mundo de la resolución de crímenes, un avance revolucionario lo cambió todo en 1986. El ADN, el mapa de la vida, se convirtió en una poderosa herramienta en la investigación de casos criminales, iniciando una nueva era de justicia. Desde ese momento, innumerables vidas se han visto afectadas. Las familias han encontrado un cierre y se ha hecho justicia en numerosos casos no resueltos. Hoy en día, reunir evidencias de ADN se ha convertido en una práctica rutinaria en la mayoría de las investigaciones criminales en todo el mundo. Pero las huellas digitales no solo han ayudado a la policía, además de atrapar muchos criminales, se ha logrado exonerar a personas inocentes. Hoy tenemos una historia increíblemente intrigante para compartir con todos ustedes. Se trata de alguien que dejó una huella imborrable en el mundo, alguien que capturó corazones con su belleza y bondad, Michelle Martinko. Lamentablemente, la brillante vida de Michelle tuvo un final trágico cuando fue arrebatada de su familia de una forma brutal y devastadora, dejando muchas preguntas sin respuesta. Era el 19 de diciembre de 1979 en Cedar Rapids, Iowa. La ciudad estaba llena del ajetreo y el bullicio de las vacaciones navideñas. Esa noche el aire era claro y frío. El viento empezó a arreciar cuando cayó la noche. Los compradores navideños apretaban sus paquetes mientras se apresuraban a hacer sus últimas compras. Entre los compradores estaba Michelle, quien tenía 18 años. Michelle era una estudiante de último año de secundaria de Cedar Rapids Kennedy High School. Era hermosa y popular y llevaba su cabello rubio y largo al estilo Farrah Fawcett. Michelle nació el 6 de octubre de 1961 en Cedar Rapids y era hija de Albert y Janet Martinko. Era una excelente estudiante y participaba en muchas actividades extracurriculares en la escuela. Entró en el equipo de porristas en su segundo año, un logro notable porque normalmente solo se elegían estudiantes de último año para el equipo. Michelle siempre se veía hermosa mientras hacía girar su bastón durante los espectáculos de entretiempo en los partidos de fútbol de la escuela secundaria. También cantaba en el coro de mujeres Kennedy, en el coro de concierto y actuaba en producciones teatrales escolares. Michelle planeaba estudiar diseño de interiores en la Universidad Estatal de Iowa. Esa noche, Michelle y su amiga Jane Hansen asistieron al banquete del coro en el Hotel Sheraton del centro de la ciudad. Las amigas disfrutaron de una deliciosa comida mientras se divertían hablando y riendo. Michelle se había vestido para el banquete con un vestido negro, tacones altos y su abrigo de piel de conejo. Cuando el banquete terminó alrededor de las 7:30 p.m., Michelle le pidió a Jane que la acompañara al centro comercial Westdale en el lado suroeste de Cedar Rapids. El centro comercial se había construido 2 meses antes y se había convertido en un popular lugar de reunión local para los adolescentes. Michelle quería para un abrigo que su madre le había separado, pero Jane se negó, argumentando que era noche escolar y debía irse a casa para terminar su tarea. Michelle decidió irse sola al centro comercial. A ella no le importaba el frío del aire esa noche. Se sentía cómoda y cálida, conduciendo el Buick modelo 1972 color canela de sus padres, cantando villancicos navideños junto a la radio, mientras conducía por las calles oscuras hacia el centro comercial Westdale. Michelle llegó al centro comercial alrededor de las 8 p.m., en donde se encontró con varios amigos. Uno de ellos era Andy Siedel, un joven con quien Michelle salió durante 2 años en la escuela secundaria. Ella había roto recientemente con él, lo que inicialmente molestó a Andy, pero siguieron siendo amigos. También vio a su amiga Tracy Price, quien cantaba con ella en el coro. Michelle le dijo a Tracy que sentía que la estaban siguiendo esa noche. Ella llevaba $186 en efectivo. Tracy le dijo a Michelle que guardara el dinero para que nadie viera cuánto llevaba. Michelle también se encontró con su amigo Curtis Thomas, que estaba trabajando en una tienda de ropa en el centro comercial esa noche. Pasaron entre 40 y 50 minutos juntos mientras Curtis tomaba su descanso. Más tarde, fueron a Orange Julius a buscar algo de comer y beber. A medida que pasaba el tiempo, Michelle se sintió frustrada porque no podía determinar en qué tienda había separado su mamá el abrigo. Al final, se dio por vencida y dijo que no lo recogería. Eventualmente, Curtis le dijo a Michelle que tenía que volver a trabajar. El centro comercial cerraba a las 10 p.m. y se estaba haciendo tarde. Curtis vio a Michelle cargar sus paquetes,
poner su abrigo de piel y dirigirse hacia la salida. Curtis le dijo a Michelle: «No seas un extraño. Recuerda su sonrisa», lo que describió como una sonrisa de despedida. Años después, esa sonrisa todavía lo perseguía. Curtis sería la última persona en hablar con Michelle. Otro compañero de clase que estaba afuera del centro comercial fumando un cigarrillo vio a Michelle salir del centro comercial cerca de JCPenney. Llevaba sus paquetes y se dirigía hacia su auto en el estacionamiento. Nunca más se le volvería a ver con vida. Los investigadores estiman que Michelle llegó a su auto, dejó sus paquetes en el asiento trasero, se sentó en el asiento del conductor y arrancó el auto mientras se esperaba que el hielo del parabrisas se deshiciera. Ese fue el momento en que un agresor desconocido abrió la puerta del conductor y entró al vehículo mientras apuñalaba a Michelle con un instrumento punzante. Michelle se defendería lo suficientemente fuerte como para hacer que su atacante sangrara en su vehículo, aunque el perpetrador no resultaría gravemente herido. Cuando Michelle no regresó a casa esa noche, su madre empezó a llamar a todas las amigas de su hija. Su madre se desesperaba más a medida que pasaban los minutos y las horas, hasta que finalmente a las 2 de la mañana, los padres de Michelle llamaron a la policía. El oficial de policía de Cedar Rapids, James Kincaid, fue enviado al centro comercial Westdale para investigar. El oficial encontró el auto de Michelle estacionado en el estacionamiento cerca de JCPenney, llamó a Central y obtuvo permiso para abrir el vehículo. En una entrevista declaró: «Parecía que era una mujer mayor, y lo primero que pensé fue que alguien estaba ebrio y se había desmayado en su auto. Pero al abrir la puerta, vio la sangre e inmediatamente pidió refuerzos». El oficial Harvey Denlinger fue uno de los primeros detectives en llegar al lugar. Vio a Michelle desplomada en el suelo del asiento delantero. Su espalda estaba apoyada en la puerta del lado del pasajero y sus piernas estaban metidas debajo del tablero, cerca de la palanca de cambios. Su bolso personal se encontraba debajo de su cuerpo. Inmediatamente se concluyó que no fue un robo, ya que los $186 se encontraban en el bolso de Michelle. A primera vista, Michelle no parecía haber sido agredida sexualmente. Michelle había sido apuñalada 29 veces. Aunque ella había luchado duro, como lo demuestran las heridas defensivas en sus manos y brazos, sufrió una herida mortal en el lado izquierdo del pecho, donde el arma homicida había entrado en su corazón. Salpicaduras de sangre cubrían el interior del vehículo y la piel del abrigo de Michelle estaba por todas partes. Había patrones de guantes en zigzag en la puerta exterior, alrededor de la palanca de cambios y en el interior del automóvil, haciendo evidente que el asesino intentaba ocultar su identidad. Los investigadores no tenían huellas dactilares, ni testigos y pocas pistas. Aunque tenían una escena del crimen empapada de sangre, faltaban muchos años para que la tecnología del ADN fuera descubierta. Lamentablemente, la policía tuvo la horrible tarea de darle la noticia a la familia de Michelle. La hermana mayor de Michelle, Janelle Stonebreaker, dijo que nada podría haberlos preparado para la horrible noticia que recibieron la mañana después del asesinato de Michelle. «Simplemente nos abrazamos y no podíamos creer que se hubiera ido. Mi papá se mostró muy sereno al respecto, pero al mismo tiempo estaba enojado. Mi madre estaba simplemente desconsolada. Fue un golpe devastador para mis padres, que ya habían pasado por mucho con Michelle. Mi madre había sufrido 5 abortos espontáneos y tenía 44 años cuando nació Michelle. Fue genial. Quiero decir, fue muy emocionante cuando nació mi hermana. Ella era el bebé milagro». Para su familia, Andy, el exnovio de Michelle, era el asesino y se lo hicieron saber a la policía. Andy no estaba contento cuando Michelle rompió con él y se decía que actuó de manera posesiva después de la ruptura. Andy quería saber cada uno de sus movimientos, con quién estaba saliendo y por qué estaba saliendo con esa persona en particular. Él hablaba y acosaba a sus amigos. La familia declaró que simplemente no se iba. Andy fue interrogado por la policía, pero él tenía una coartada. Estaba en casa con su madre cuando Michelle fue asesinada, aunque la policía no lo consideró una coartada confiable, porque saben que muchas madres dirían cualquier cosa para proteger a sus hijos. Después de la secundaria, Andy dejó Cedar Rapids y se unió a la Marina. También se entrevistó a otro joven que salió con Michelle, Mike Wyrick, pero también tenía una coartada. Estaba fuera de la ciudad, donde asistía a la universidad a más de 100 millas de distancia. Mientras la policía investigaba a las personas más cercanas a Michelle en busca de posibles sospechosos, pronto se encontraron ante la posibilidad de que Michelle hubiera sido asesinada por un extraño.
Sin embargo, la policía y los medios de comunicación estaban decididos a resolver el caso. La historia salió al aire en las noticias y la policía convirtió el caso en su prioridad. Pero a medida que pasaron los meses y los años, las pistas se agotaron. Cada año, el 19 de diciembre, los medios de comunicación transmitieron la historia, pero a pesar de toda la atención, el caso nunca se resolvió. El 19 de junio de 1980, la policía publicó un boceto del hombre que creían había asesinado a Michelle. La policía desarrolló el boceto basándose en las descripciones proporcionadas por dos testigos. El boceto indicaba a un hombre blanco entre 16 y 20 años que pesaba entre 165 y 175 libras y media, alrededor de 6 pies de altura, pero por desgracia, no salió nada de ello. Se necesitarían casi 2 décadas más para que el caso volviera a cobrar vida. En 2005, el caso de Michelle revivió cuando el detective Doug Larison asumió el cargo de investigador principal. El detective Larison había sido compañero de clase de Michelle. Para él, el caso era personal. Aunque no eran cercanos, su asesinato lo había afectado profundamente. Utilizando nueva tecnología, el detective Larison pudo obtener el ADN del sospechoso. Se creía que la sangre encontrada procedía de un corte de la mano del asesino. Estaba seguro de que la sangre lo llevaría hasta la persona que apuñaló a Michelle esa noche. Más tarde, descubriría que las muestras en realidad habían sido enviadas anteriormente para ser analizadas por otro detective, pero nadie les había dado seguimiento. Al rastrear el informe del laboratorio, descubrió que el ADN encontrado en el vestido de Michelle y en la palanca de cambios pertenecían a un hombre. El detective Larison enviaría las muestras de sangre a CODIS, una base de datos nacional de ADN de delincuentes, pero no hubo coincidencias. Durante la investigación original, los detectives habían compilado una lista de más de 100 sospechosos potenciales. Más de 60 fueron probados y eliminados. Andy, el exnovio de Michelle, entregó voluntariamente su ADN a la policía. Más tarde, se descubrió que el ADN de Andy no coincidía. En los años posteriores al asesinato, muchos sospechosos murieron. Entre ellos Albert y Janet, los padres de Michelle, quienes murieron tristemente creyendo saber quién mató a su hija. En 2015, Matt Denglinger asumió el cargo de detective principal del caso. El detective era hijo de Harvey Denglinger, el detective principal original del caso en 1979. El detective Denglinger contactó a Paramount Nanolabs de Virginia. Paramount Nanolabs creó imágenes digitalizadas con el perfil del ADN para el Departamento de Policía de Cedar Rapids y se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se revelaron 3 fotografías de cómo era el asesino de Michelle. Las fotografías mostraban a un hombre rubio con ojos azules. Tiempo después, buscando en GETmatch, Paramount encontraría una persona cuyo ADN parecía estar relacionado con el ADN del presunto asesino. GETmatch es una base de datos pública nacional de personas que envían su ADN voluntariamente para encontrar a familiares. Brandy Jennings vivía en Vancouver, Washington, y era al parecer pariente del asesino. El detective Denglinger pasó meses construyendo el árbol genealógico de Brandy. Usando su información, redujeron el ADN de la escena del crimen de Michelle a 3 hermanos que vivían en Iowa: Don Burns, Ken Burns y Jerry Burns, tíos de Brandy. En octubre del 2018, los detectives comenzaron a seguir a los 3 hermanos y recuperaron en secreto su ADN. El ADN de 2 de los hermanos se recolectó de popotes que habían usado en restaurantes, y el ADN del tercer hermano se obtuvo de un cepillo de dientes desechado. Finalmente, 2 de los hermanos fueron eliminados como sospechosos, pero el tercer hermano, Jerry Burns, que en ese momento tenía 64 años y residía en Manchester, tenía una coincidencia exacta del ADN encontrado en el vestido de Michelle y en la palanca de cambios de su coche. La policía no pudo descubrir qué conexión tenía con Michelle. Jerry no tenía antecedentes penales. Era un respetado hombre de negocios y para ese entonces tenía una esposa y 3 hijos. El 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle, el detective Denglinger entrevistó a Jerry en su negocio. Lo grabó usando una cámara escondida dentro de una taza de café. Intentó obtener una confesión de Jerry, pero él negó cualquier participación en el asesinato de Michelle durante la entrevista. Cuando se le preguntó por qué su ADN se encontraba en el auto, Jerry dijo a los investigadores que no podía ofrecer una explicación plausible de por qué se encontró su ADN en el lugar. Do you know what today is? 19th of December.
Did you murder someone that night, Jerry? Test the DNA. Jerry, Test the DNA. why did this happen, Jerry? Test the DNA. What happened? I don't know. You I was don't not there that night. you don't know why this happened? I was not there that night. Well, we know better than that, Jerry. You know better than that. You know I'm not lying. Más tarde, ese mismo día Jerry fue arrestado por el asesinato de Michelle y fue acusado de asesinato en primer grado. Para Janelle, la hermana de Michelle, la noticia de la coincidencia de ADN y el arresto indicaron esperanza, y un día que ella y su esposo John pensaron nunca llegaría. Jerry habría tenido 25 años en el momento del asesinato de Michelle. Los investigadores también encontraron búsquedas de pornografía violenta en la computadora del trabajo de Jerry, y prácticamente todas las búsquedas en la computadora comenzaban con la frase «estrangulamiento de rubia». Los registros judiciales indicaron que una de las búsquedas de Internet de Jerry era rubia abusada sexualmente después de ser apuñalada, y otra fue sexo con personas recién muertas. El juicio por asesinato en primer grado comenzó en febrero de 2020 en el condado de Scott, donde el caso se trasladó debido a la publicidad previa al juicio. Se llamó a varios testigos, incluidos amigos que habían visto a Michelle en el centro comercial la noche de su muerte y el exnovio de Michelle. Todos la describieron como amigable y amable, incluso con personas que no conocía. La defensa sostuvo que el ADN no era confiable, mientras que la familia de Jerry dijo que era imposible su marido y padre pudiera cometer un asesinato tan violento. El último testigo del estado fue Michael Allison, el compañero de celda de Jerry, quien testificó que en varias ocasiones Jerry había insinuado haber asesinado a Michelle. Did you ever ask the defendant directly if he committed the crime? Yes, I did. I asked him directly. I asked him, Jerry, did you do the crime? And he said, I can't talk about this. And he told me that sometimes he called me son, and he said, son, he said, they might have me, but I don't have to bow my head to him. He had told me if I keep beating him in pinochle, he was going to have to take me to the mall. El jurado escuchó casi 2 semanas de testimonios y deliberó menos de 3 horas antes de emitir el veredicto de culpabilidad. Finalmente, el 20 de agosto del 2020, Jerry Burns fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La condena fue recibida con lágrimas y alivio por parte de la familia de Michelle. Aunque sus padres habían muerto décadas antes del arresto de Jerry, su hermana Janelle estaba en primera fila con su familia cuando se leyó el veredicto. Para sorpresa de todos, la defensa intentaría revocar su condena. Sus abogados plantearon varias cuestiones en las que afirmaron los investigadores se habían excedido. En particular, alegaron que la recogida del ADN de Jerry de los popotes de refresco violaba no solo sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda, sino los más de otros 100 posibles sospechosos cuyo ADN también se analizó en secreto. En una decisión de 5-2, la mayoría concluyó que la policía siguió la ley y no violó sus derechos ni en virtud de la Constitución Federal ni la de Iowa. Hoy en día, Jerry sigue manteniendo su inocencia. Durante casi 40 años, el caso de Michelle fue un misterio inquietante, pero a veces ocurren giros inesperados y la justicia encuentra la manera de prevalecer contra viento y marea. Esta historia no solo sirve como recordatorio del poder del ADN, sino que también nos recuerda que a veces, incluso desde más allá de la tumba, uno puede marcar la diferencia. Hoy Michelle descansa en paz y su espíritu finalmente encuentra consuelo. Y lo más importante es que su legado sigue vivo en los corazones de quienes lucharon incansablemente para hacerle justicia. Como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Antes de irse, asegúrense de presionar el botón de suscripción y tocar la campanita de notificación. Pero sobre todo, manténganse bien, cuídense mucho y los veré en el próximo video.